Rosa, Arsenio, María Graciela, Lucía, Mariela, Graciela, Florencia, José María, Marlene, Lucía, Ivana, Carmen, Olga, Carmen, Guadalupe, Martín y familia, Blanca, Lila, Bea, Jorge, Carolina, Valerie, Beatriz, Omar, Odilio, Leticia, Santiago, María Lila, Marta y familia, Felicita, Nora, Noelia, Camila, Luz, Marlene, Sergio, María Graciela, Paola, María, Gustavo, Alfredo, Joaquín, Gabriela, Jean Patrick, Fernanda, Sofía, José, José Liceo, Lina, familia Rejala, María Soledad. Difuntos, almas del purgatorio, Avelina Florentín, Gladys, Edgar de Jesús, Justino, Laura Selva, Gabriela, Zacarías Lescano, Rodolfo, Alejandra, Blanca, Ruth, Avelina, Cenilde, Félix, Rubén, Antonio, Teresa, María, Justo, Fausto, María Ramona, Valerio, Aida Antonia, Estela Josefina, Marta Josefina, José Agustín, Salma Lemir, Roberto, Carlos, Richard, Vicente, Oscar Eligio, Antonio Cosi, Antonio Zacarelo, Rafael Velázquez, Alfonso Velázquez, Florencio, Karina Rosana, Juan Luis, Juan Felicita, Juan Félix, José Vergues, Diego Escobar, Zulma de Vergues, Carlos Ramírez, Blanca Victoria, Juan Vicente Graci, Venancio, Valentín, Laureano, Jan, Graciela, Gabor. Hermanos, nos ponemos de pie y cantamos para recibir a nuestro celebrante. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Como hemos dicho al inicio de nuestra Eucaristía, recordamos los 71 años de Victoriano. Es el papá de Lilian, de nuestra secretaria aquí. Entonces su papá hoy cumple 71 años, así que les saludamos. Están hacia Itagua, ellos creo, ¿verdad? Viven por ahí. Así es que, Atirá. En Atirá. Bueno, desde ahí entonces don Victoriano y Andrés Shahina. Entonces ahí por sus 71 años. Y también estamos en este triduo de misas y el primer día de Avelina Florentín. Agradecemos también la vida de Avelina. Pasó haciendo el bien, como dice el Evangelio, y sobre todo rezamos por su eterno descanso y que el Señor ya le tenga en su gloria. Y tenemos nuestras intenciones, como siempre, que traemos a través de Ñan de Yarañé. También queremos rezar por la señora Juana, que también le estuve visitando. Hoy le llevamos la unción también, la comunión, que el Señor le bendiga y le fortalezca. Ella sí que ya tiene luego 96 años, hace poco cumplió. Está ahí en la cama y siempre reza con nosotros a través de Ñan de Yarañé. Y tenemos otras intenciones más, rezamos y ponemos hoy aquí sobre el altar. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y pedirle humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir siempre tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Nabot, el israelita, tenía una viña en Israel, al lado del palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab dijo a Nabot: dame tu viña para hacerme una huerta, ya que está justo al lado de mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o, si prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Ahab: el Señor me libre de cederte la herencia de mis padres. Ahab se fue a su casa malhumorado y muy irritado por lo que había dicho Nabot. El israelita le dijo: no te daré la herencia de mis padres. Se tiró en su lecho, dio vuelta la cara y no quiso probar bocado. Entonces fue a verlo a su esposa Jezabel y le preguntó: ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Él le dijo: porque le hablé a Nabot, el israelita, y le propuso: véndeme tu viña, o si quieres te daré otra a cambio. Pero él respondió: no te daré mi viña. Su esposa Jezabel le dijo: ¿así ejerces tú la realeza sobre Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot, el israelita. Enseguida escribió una carta en nombre de Ahab. La selló con el sello del rey y la envió a los ancianos y a los notables de la ciudad, con ciudadano de Nabot. En esa carta escribió: proclamen un ayuno y en la asamblea del pueblo hagan sentar a Nabot en primera fila. Hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Luego sáquenlo afuera y mátenlo a pedradas. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables, conciudadanos de Nabot, obraron de acuerdo con lo que los había mandado Jezabel, según lo que estaba escrito en la carta que él había enviado. Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot en primera fila. Enseguida llegaron dos malvados, se le sentaron enfrente y atestiguaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedradas. Y mandaron decir a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Cuando Jezabel se enteró de que Nabot había sido matado a pedrada, dijo a Ahab: ya puedes tomar posesión de la viña de Nabot, esa que él se negaba a venderte, porque Nabot
ya no vive, está muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot estaba muerto, bajó a la viña de Nabot, el israelita, para tomar posesión de ella. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita, en estos términos: baja al encuentro de Ahab, el rey de Israel, en Samaria. Ahora está la viña en Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás: así habla el Señor. Has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso, así habla el Señor. En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Palabra de Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Oye mi clamor, mi Rey y mi Dios. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ama la maldad. Ningún impío será tu huésped, ni los orgullosos podrán resistir delante de tu mirada. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú detestas a los que hacen el mal y destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo abomina el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina con él 2 kilómetros. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Ciertamente que hoy la palabra de Dios es muy rica por todas partes donde miremos, ¿verdad? Tanto de esa primera lectura. Algunas veces la gente dice: yo, padre, no quiero leer el Antiguo Testamento porque es muy sangriento, mucha sangre. Dale 6 el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y sin embargo es la base elemental y fundamental para que nosotros entendamos lo que es el Nuevo Testamento. Se dan cuenta que en el Nuevo Testamento, aquí desde San Mateo, estamos mirando todo lo contrario de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Si tenemos que ponerle un título al día de hoy, a la celebración, que va siempre en concomitancia, o sea, le da continuidad a lo que se comienza con el domingo 11º del tiempo ordinario, vida de todos los días, que tenemos que ir proyectando como objetivo hasta llegar a nuestra santidad, que esa es la gran fiesta de Cristo Rey, ¿verdad? Que termina con el domingo número 34, ¿verdad? Y ahí nosotros celebramos a Cristo como Rey de nuestra vida, de nuestra existencia. Después de haber hecho todo un camino y de lo que vinimos
6 meses hicimos de camino hasta Pentecostés. Todo eso le llamamos el tiempo fuerte, el tiempo de la Navidad y el tiempo de la resurrección, con los elementos esenciales. Por eso después celebramos la Trinidad, ¿verdad?, de esa gracia y esa maravilla que ayer mismo hemos reflexionado. Todo es gracia de parte de Dios. Nos decía: yo les llevo sobre las alas de águila, decía el domingo ayer. Y nos hacía recordar también el sufrimiento y el dolor, ¿verdad? Yo les saqué de Egipto, de esa situación en que ustedes se encontraban. Bueno, todas estas expresiones, signos que encontramos aquí, es simplemente para mirar en lo esencial y lo fundamental de la actitud del hombre, es decir, de cada uno de nosotros. ¿Y cuál sería la palabrita entonces para toda esta semana? Es la palabra magnanimidad. Magnanimidad. Magnus sería en latín, ¿verdad? Magnus se escribe, magnus se lee, y eso significa grande, ¿verdad? Lo grande. Y después animus, ánima, el alma. Y entonces, alma grande, corazón grande. Y al final de cuentas eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces yo le estaba diciendo, aquí tenemos la contraposición. Por una parte, Ahab y Jezabel, y por otra parte, lo que Jesús nos dice, que es prácticamente todo magnanimidad. Ante la violencia tenemos que actuar, dice, con generosidad, con un corazón grande. Entonces no le hagas violencia. Ustedes escucharon que se decía ojo por ojo, diente por diente. No. Eso es mentira, dice, porque la violencia, ¿cómo continúa? Genera más violencia. Entonces, como dice también el otro, siembra viento, que cosecharás tormentas, ¿verdad? Tempestades, ahí está. Y así, hay muchas expresiones maravillosas que nosotros tenemos. Pero ¿esto de dónde viene? Y al final de cuentas viene todo del Evangelio. El Evangelio es mucho más antiguo de todas estas expresiones que nosotros después vamos acuñando en nuestra cultura. Este sería el contexto antropológico cultural, ¿verdad? Como vamos entendiendo. Y esto también, porque incluso aquí cuando Mateo está utilizando esta expresión ojo por ojo, diente por diente, no es que él está inventando algo. Eso ya 5000 años antes de Cristo, el rey Hammurabi ya lo había dicho, ¿entienden? Y es interesante, ¿verdad?, dentro de la historia de la humanidad, porque la cuestión era que si vos venías y te peleabas conmigo y le mataba a uno de mi familia, ¿qué yo hacía? Venganza. Pero yo no me iba a matarle a uno de tu familia. Le exterminaba a todo, le mataba a todo lo que yo podía, ¿entendiste? Porque vos viniste y le mataste a uno, o a mi hermano, a mi hijo, a quien sea de mi familia, entonces se venga. Y entonces viene Hammurabi y dice, no, esto no puede ser, no puede haber un genocidio aquí. Entonces él pone esta ley, ojo por ojo, pero él continúa, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, rodilla por rodilla. Él va nombrando dedo por dedo, así pone. O sea, para dar a entender. Y ese ya fue un adelanto en la humanidad, pero espectacular. ¿Por qué? Y porque claro, si vos le matás a alguien y yo me voy y le hago el exterminio a toda tu comunidad, a toda tu tribu, a toda tu ciudad, porque vos te metiste con mi familia. No sé si ustedes vieron ese Al Capone, todas esas películas, eso, ¿verdad? Eso de esa película italiana, ¿verdad?, que parece que es muy histórico también, ¿verdad? Bueno, el Señor mira mucho más allá, ¿verdad? Y dice, la violencia lo único que genera es violencia. Lo que el hombre tiene que procurar hacer es, para construir el reino de Dios, es la magnanimidad, es decir, el corazón enorme. Pero ahí pues es donde está el problema. Y entonces esta primera lectura muestra justamente lo que produce el hecho de tener un corazón egoísta y un corazón cerrado. Porque dentro de la historia, el contexto histórico nos dice que Ahab se casa con una mujer, con la hija del rey también de Sidón, de allá del norte, paganos. No son ellos de Israel, no es israelita Jezabel. Pero ahí está el problema. Y eso es lo que el autor sagrado quiere demostrar. Miren cómo la influencia, porque Jezabel había comenzado ya
en el ciclo de Elías que comienza en el capítulo 17, nosotros aquí ya estamos al capítulo 21. Es decir, que la influencia negativa de las idolatrías que esta mujer fue introduciendo dentro del pueblo de Israel era cada vez más fuerte. Antes de esto ya hemos leído a Elías, los que fueron a misa y leyeron estos días, recuerdan, y por eso justamente el profeta se llama y vuelve a aparecer hoy Elías, Ya, Elí, mi Dios Ya, mi Dios es Yahvé, contra los Baales. Y eso vimos también ya y hemos leído anteriormente la semana pasada en el capítulo 18 de este mismo libro, para decir cómo es la influencia negativa cuando Dios no está en nuestra vida. Pero aquí ya estamos entrando en otro elemento que quiere el autor sagrado darnos a entender, y sobre todo en su tiempo, cuando se escribe esto, a la comunidad israelita, quiere darle a entender. Recordemos que esto se escribe más o menos en el año 500 antes de Cristo, este libro, en el año 500. El libro de los Reyes se escribe más o menos en esa época, el año 500, o sea que hace 2500 años que se escribió esto. Y entonces, cuando reflexiona, siempre todo escrito quiere enseñarnos algo, siempre tiene un mensaje y un camino pedagógico. Te va narrando, pero para que nosotros aprendamos de una historia, pero esta es una historia teológica. No es que haya sucedido así, sino que tiene un tinte mucho más fuerte de contar simplemente una historia de lo que pudo haber sucedido, sino que qué hay detrás de todo esto, dónde se está cargando las tintas, por decir así, ¿verdad? Y el primer problema es con respecto a la herencia. Pero la herencia, en este caso, es el de la tierra. ¿Qué es lo que aquí está queriendo el rey Ahab? Desposeerle, sacarle a Nabot, dice, su viña. Pero entonces no era ese terreno, no sé cuánto lo que tenía. Moisés que tenía 300 metros por 500 metros, no sé, que estaba al lado del palacio. Nunca dice aquí la dimensión. Pero ponele que era una quinta que estaba ahí al lado del palacio. Y entonces quería ese terreno para él, la viña de Nabot. Pero él dice, no, yo no puedo dar esta viña, esta herencia que he recibido, la herencia de mis padres. Eso es lo que tenemos que entender. Porque Nabot incluso, el rey Ahab le quiere incluso triplicar, cuatruplicar. Vos vio la valle, 500 millones, a me dan de 2.000 millones, 3.000 millones me dan de. Haré con la plata me dan de. Y sin embargo, él dice, no, esta herencia es de mis padres. Nos ubicamos en el año 500 antes de Cristo. ¿Cuál era el problema? Que Israel justamente fue al exilio por dos cosas. Porque fue idólatra, es decir, se dejó llevar por las influencias extranjeras a los ídolos, a los Baales, que justamente aquí está representado con Jezabel. Y al mismo tiempo ha perdido su tierra, la herencia que sus padres le habían dado. Entonces, cuando se escribe este libro, lo que quiere transmitirnos es que la herencia de nuestros padres, es decir, la tierra como tal, no podemos perderlo. Pero como yo les estaba diciendo, esto es un sentido teológico, no es perder ahí tu tierra que te dejó tu papá 30 por 12 o lo que sea, o una quinta o lo que sea, ese terreno, no. Sino que recuerden que dentro de las promesas, las tres promesas, tierra, descendencia y monarquía, son las tres promesas de Dios hechas a Abraham. Y cuando habla de la tierra, justamente está hablando de la herencia en el sentido de la realización y la planificación del hombre. ¿Por qué dice la herencia de mis padres? ¿Qué nosotros recibimos de nuestros padres? Tal vez vos no recibiste ni un pedazo de tierra, ¿verdad? Pero sin embargo recibiste, y esa es la verdadera tierra, la educación, la formación, la religión, el respeto, el amor, toda la vida que te ha ofrecido tu papá y tu mamá, la patria, ¿entiendes? De ahí viene, de los padres, ¿verdad? Y entonces lo que aquí se quiere defender es defender los valores y los principios, en este caso de Israel.
del pueblo. Porque Jezabel lo que está queriendo hacer es introducir costumbres extrañas, costumbres idolátricas que provienen de Baal, de otros dioses. Y bueno, entonces continúa aquí esta historia, Ahab que se va todo malhumorado, y aquí viene la tentación, porque le dice, no te daré la herencia de mis padres, vuelve a repetir aquí. Entonces él se tiró al lecho, dio vuelta la cara, no quiso probar bocado, y posible, porque aquí entonces nos hace entender cómo actúa el corazón humano con respecto a las decisiones que se nos confrontan, las de Dios y las de nuestro corazón humano. Porque ya debe muchas veces ya posee lo que nosotros estamos empecinados con lo nuestro, con lo humano. Yo tengo que hacer esto, tengo que hacer. Y entonces no me interesa, tengo que hacer. No, pero estos son los valores de Dios, estos son los valores de nuestros padres. No, yo aquí. Parece un mita ahí, aquí, ¿cómo se dice eso? Mita ahí, que están caprichoso, ahí está, gracias, esa es la palabra. Mita ahí caprichoso, o sea, no quiero saber, da carusel. Así le escribe aquí a Ahab, para demostrar que está empecinado en el aspecto humano. Ciertamente que esto es teología, queridos hermanos. Yo muchas veces no quiero entrar mucho porque si no después me dicen el país, habla de política, dice. Pero en realidad esto es lo que sucede en nuestra nación, en nuestras realidades, lastimosamente, ¿verdad? Porque muchos nos empecinamos y decimos, y hacemos lo que queremos. Se la mandan. Entonces yo ahora que manejo este gobierno o lo que sea, y le voy a poner a quien quiera de consejero en Itaipú, en Yacyretá, en los ministerios, a ver, orero decir, a la hora de sí, se abre congreso. Hoy vamos a decir que el blanco es negro, ya votaré, y hoy es negro. Y así. O sea, parecemos mitad y malcriados. Quiere decir que no entramos, ¿verdad? Y eso es lo que está queriendo defender. ¿Cuáles son los valores y los principios? O sea que va mucho más entonces que una simple tierra ahí, no sé, de 500 metros por 400 metros, lo que sea. No, eso no le interesa al autor sagrado. Al autor sagrado le interesan las actitudes del hombre, cómo nosotros nos comportamos ante Dios. Y justamente él no es capaz. Pero vienen las tentaciones, y aquí es donde aparece Jezabel, ¿verdad? Porque viene y le dice, ella no tiene nada que ver con los israelitas. Entonces dice, ¿por qué estás tan malhumorado y no comes nada? Y entonces él le cuenta, hablé con Nabot, le propuse, véndeme tu viña, o si quieres, te daré otra a cambio, pero él respondió, no te daré mi viña. Vuelve a insistir siempre, esta es la viña que he recibido en herencia de mis padres, es decir, los valores que hemos recibido y que nosotros no podemos cambiar. Entonces viene la tentación. Jezabel le dice, y le aprieta fuerte a Ahab, porque le dice, debió la rey, vos así ejercer tu gobierno, va a esa es tu realeza sobre Israel. Levántate, come, alégrate. Yo te voy a enseñar y te voy a dar esa viña. Tranquilo no. Bueno, y ahí entonces comienza toda la corrupción, ¿verdad? Toda la corrupción que nosotros tenemos, toda la corrupción que hacemos, etcétera, etcétera. Maquinamos, o sea, todas las maquinaciones. Y aquí podemos meter todo lo que queramos, ¿verdad? Porque este es simplemente un ejemplo que hace. Miren lo que hace. Proclamen un ayuno, o sea, comienza a inventar, comienza a hacer cosas a esta mujer, le hace firmar con el sello del rey, le hace sentar, mintiendo. Vamos a traer aquí, dice luego, hagan sentar enfrente a dos malvados que atestiguen contra él, diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Bueno, por eso le digo, querido hermano, esto no es que simplemente se escribió para la gente de hace 2500 años, sino que parece que pensamos lo de nosotros hoy, ¿verdad? Quiere decir que esto se vuelve a realizar tantas veces, tantas mentiras para poder llegar a nuestros objetivos maquiavélicos verdaderamente. Y entonces así los hombres de la ciudad, los ancianos, etcétera, obraron de acuerdo a lo que habían obrado. Este es otro elemento que también sucede en nuestra sociedad, ¿verdad? Esto es lo que nosotros, en nuestro dulce idioma guaraní, y por ahí te ve palabra, vea la famosa tembiguay. Habla tembiguay, o sea,
son los vendidos al poder. Son los vendidos, entonces los nombrados fulano, 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 en este cargo, fulano aquí, porque en Deiga tú te ya povea. Entonces, es lo que está haciendo aquí. Y entonces vienen estos ancianos, proclaman el ayuno, le hacen sentar a Nabot en la primera fila. Llegaron los dos malvados, ahí están los Tembiguay, se sientan enfrente, atestiguan contra él y dicen así tal cual. Bueno, en fin, esa es la historia. Nabot fue apedreado y murió, dice. Ahí termina, firma, sello de estos que son testigos. Cuando Jezabel se entera de eso, entonces va y le dice, bueno, levántate, vete, ya está ya, oíma, a conseguir bandera de Viñana, oíma, solucionó el problema. Y entonces apenas oyó a Ahab eso, que estaba muerto, y miren lo que hace, se baja él tranquilamente, sin ningún recargo en la conciencia. Es lo que también nos pasa a nosotros, ¿verdad? En estos días no sé qué querían hacer ahí con Ande, no sé qué cosa. Menos mal que nos firmó ahí el presidente Ande, ¿verdad? Pero vender la patria, entregar la patria, así. Y todo a costa del pueblo y de la gente. Todo así, todo así. Y después decimos que somos patriotas, que somos esto y aquello. En fin. Y después entonces, tranquilo, hoy vamos, listo, muchas gracias. Pero aquí viene, queridos hermanos, lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Aquí viene la voz del Señor. Esta es la historia, esta es nuestra vida, esta es nuestra realidad. El profeta siempre mira la realidad de lo que sucede y sobre esa realidad después entonces proclama la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías. Baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Él ahora está ahí en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella, algo que no le pertenece. Así, tranquilo, joven, no le pertenece. Pero igual él se adueña. Como en nuestro país, tanto que se adueñan, pero los recursos, pero así, descaradamente, ¿verdad? Porque Orela lo mandaban. Tú le dirás, así habla el Señor, has cometido un homicidio. Has cometido un homicidio. O sea que esta es la palabra clave que nosotros cometemos, queridos hermanos, cuando somos injustos y cuando estamos haciendo estas barbaridades. Esto es para nosotros hoy. No es recordar algo que sucedió, tal vez, porque aquí hay mucha tinta teológica, ¿verdad? Y encima te apropias de lo ajeno. O sea que le echa bien en cara, ¿verdad? Y termina, queridos hermanos, y esta es la realidad, como el Señor después nos pone frente a nuestra propia responsabilidad. Así en el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, así también, Ahab, los perros lamerán tu sangre. Bueno, los que quieran continuar con esta historia, pueden venir mañana a la misa, ¿listo? Porque esta historia continúa. Y a ver qué va a pasar con Nabot entonces. Porque esto es lo que el Señor dice ahora. Así como a Nabot le lamieron los perros la sangre, ahora rey Ahab, a ver qué va a pasar contigo. Pero no les voy a contar al final, así que peyuco con la misa ave y así van a saber cómo el Señor continúa con nuestra historia de todos los días. Vamos a pedir al Señor sobre todo tomar conciencia siempre, pero el Nuevo Testamento nos anima a ser generosos. Por eso decía, si te dice 1 kilómetro, te joden 2 kilómetros. Si te pide tu capa, eso el manto entero, o sea, la magnanimidad que está por encima de todo, porque es la única manera de entender que todo esto es gracia. No te pertenece ni a vos ni a mí, sino que Dios pone para que todos nosotros, entendiendo que es gracia de Dios, podamos utilizarlo todos juntos y seamos felices. ¿Entiendes? Eso es entonces la otra parte, la contrapartida del Evangelio. Que así sea. Presentamos nuestras intenciones. Por el Papa, nuestro obispo, y por todos los obispos del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la humanidad, para que el mundo camine por sendas de justicia y se consoliden las bases de una paz estable. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los moribundos, los que carecen de familia o de fortuna,
por los difuntos y por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, por nuestros familiares y conocidos, para que Dios abra nuestros corazones a su gracia, abandonemos el pecado y practicando la justicia caminemos hacia la vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y vamos a recordar, como ya dijimos, 71 años de Victoriano. Él nos está acompañando en este momento en nuestra Eucaristía desde su casa. También rezamos por el primer día del trigo de Avelina Florentín, que Dios ya le tenga en su gloria. Y también dijimos por la señora Juana Estanislá, ella también pide oraciones por su salud. Y también me estaba olvidando de este niño que acabo de visitar también ahí en terapia de los niños, Jesús Nahuel, un niñito a quien le operaron del corazón, es un bebé. Así es que pedimos para que el Señor les acompañe, sobre todo a sus padres también, que ya hace más de 40 días que están ahí. Y también rezamos por la salud de Carmen Barrientos. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento, concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, especialmente por la salud de Juana Estanislá, Jesús Nahuel, Carmen Barrientos. También te agradecemos por los 71 años de Victoriano. También te pedimos, Señor, que te acuerdes de tu hija Avelina Florentín, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero
ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte, amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Avisos parroquiales. Jesús te espera para completar las 24 horas de la adoración perpetua. Horarios disponibles e inscripciones en Secretaría Parroquial. Continúa el taller para lectores y monitores los días lunes después de la misa de las 19 horas en el Salón San José Obrero. Sigue su recorrido la imagen de San José. El nicho recoge intenciones y testimonios de cada familia que son presentados como ofrenda cada primer miércoles del mes en la misa de 19 horas dedicada a San José Obrero. Pueden seguir anotándose en Secretaría. Muchas gracias. Nosotros también siempre seguimos con los cursos bíblicos de Ñande Yarañé, todos los lunes, los que quieran hacer presencial, de las 8 hasta las 9 de la noche, 20 a 21 horas. Y los que quieren hacer también virtual, también lo pueden hacer. Nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Gracias a Dios. Y que tengan buenas noches. Igualmente, Padre. Gracias. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret, María de Nazaret.